Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Si no podemos comprender el origen de todo lo que existe, no podremos entender el fin de nuestra vida. Si queremos nosotros saber para dónde vamos, necesitamos saber de dónde he venido. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí hay una palabra muy interesante que nos va a ayudar a comprender esto. Es la palabra principio. Según lo que nosotros podemos ver por la definición etimológica, esta palabra significa es un punto al comienzo de una etapa. Es decir, es la primera causa, el origen. Eso es lo que significa en el griego. Por eso que la palabra castellana, principio, significa punto de donde parte, o la causa primaria u origen de una cosa. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, en el principio era el Verbo. ¿A qué principio se está refiriendo? Está refiriéndose que Jesús es la causa, Jesús es de donde parte todas las cosas que existen. Él es la fuente de todo. Entonces, si yo llego a comprender que mi vida, que todo lo que existe, procede de Cristo, entonces el fin por el cual Dios nos ha creado es Jesús. Por eso el apóstol Pablo, comprendiendo en su vida personal este principio, él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Es decir, toda su existencia, todo su quehacer diario, todos sus proyectos de vida era Cristo, y el morir era ganancia. O sea, que él sabía que había sido creado por Dios para Dios. Entonces, cuando Dios nos salva y nos limpia, por eso nosotros debemos de entender que nuestra tarea es vivir bajo ese principio de vivir para Dios, porque de Él venimos y hacia Él vamos. Ahora, ¿qué implica todo esto en nuestra vida? Implica, en primer lugar, entendimiento de la singularidad de Jesús. Cuando dice que era en el principio, nos ayuda a ver que Jesús es único. No solamente que es único, sino vemos la importancia de poner la fe solo en Él para no fracasar. Porque Él es el principio de todo lo que existe. Él ha creado todos los seres humanos. Él ha creado a los animales, las plantas, todo. Entonces no puedo yo comparar a Jesús con cualquier otro religioso que pretenda usurpar el trono o los atributos que solamente tiene Jesús. Además, eso me ayuda también a saber que Jesús es el principio, porque nos ayuda a separar a Jesús y su obra de cualquier otro competidor. Nos ayuda también a creer que es la única verdad, la verdad de Dios, no hay otra verdad. Si Él es el principio, está hablando de que es la causa, el origen de todo, Él es la verdad. Además de eso, me ayuda a entender que debo de creer que Él puede hacer todo lo posible, aquello que parece que es imposible. Ahora, si Él creó los cielos y la tierra de la nada, pues Jesús puede hacer, por ejemplo, hoy en día, puede crear órganos para aquel que está enfermo, aquel que no tiene paz, puede crear paz en su corazón. Jesús puede traer vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él era en el principio, es la causa, el origen de todo. Ahora, esto nos ayuda a ver realmente que Jesús es el omnipotente y sustentador de todo lo que existe. Entonces es maravilloso, porque si yo llego a tener a Jesús en mi corazón, estoy yo recibiendo al omnipotente y al que sustenta todo lo que existe. Así que no podemos decir que estamos solos, porque Jesús es con nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, vemos en
en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo esas evidencias de su omnipotencia. Por ejemplo, cuando calmó el viento y el mar. Y cuando Él hizo ese milagro, cuando los discípulos estaban tan temerosos, entonces ellos se hicieron una pregunta: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedece? O sea, ellos decían, no, parece que es una persona, un profeta, un predicador, pero no. Cuando calmó el viento y la tempestad y que le obedecieron, ¿quién era el que estaba haciendo eso? El creador de todo lo que existe y sustentador a la vez. Entonces estamos hablando de que Jesús estaba manifestando sus atributos divinos, como también nos ayuda a poder confiar en el Señor porque da vida a los muertos. Cuando Lázaro había fallecido, tenía 4 días de estar en el sepulcro y Jesús lo resucitó. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Solamente Dios, porque Él es el que da la vida. Entonces Jesús es el principio, es la causa de la vida. ¿De dónde viene la vida? Viene de Jesús. Además de eso, vemos en su ministerio cómo alteró las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad, y Jesús empezó a caminar sobre las aguas, demostrando su omnipotencia. Cuando Él cambió el agua en vino, está hablando de cambio de naturaleza, estamos hablando de su omnipotencia. Vemos cómo Jesús de 5 panes y 2 pececillos multiplicó ese alimento y dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de el poder y la gloria de Él. Él mismo dijo: tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Entonces, si Él tiene el control y el dominio aún sobre la misma muerte, ¿quién es entonces Jesús? Jesús es Dios. Entonces, ese es el principio. Ese debería de ser también la base en la cual nosotros nos deberíamos de mover. Él es el principio de una carrera universitaria. Debemos de pedirle a Dios: Señor, guíame, Señor, dame qué carrera la que tú quieres que yo pueda estudiar, qué empresas, qué negocios, qué deporte, con quién me tengo que casar. Jesús es el principio. Debemos de tomar a Dios en cuenta para que Él nos guíe a puerto seguro. Muchos han fracasado porque no han tomado a Jesús como el principio. Y el principio es el ego de muchas personas. Es su mente, su razonamiento, y por eso fracasan. Ahora, el impacto sobre la vida de un creyente es, en primer lugar, llegamos a entender la revelación del plan divino. Si yo entiendo que Jesús es la causa y el origen de todo, voy a entender entonces el proyecto divino. Entonces mi vida no está ausente de ese proyecto. Por eso que cuando alguien llega a conocer a Jesús, está conociendo realmente el proyecto de vida por el cual Dios ha permitido que esté en esta tierra. Y cuál es lo que Dios quiere que hagamos durante nuestra vida y que podamos ver más adelante cara a cara a nuestro Señor. Nos ayuda a entender esto también, que Dios es el mismo que nos ha visitado, que nos ha ministrado. Nos ayuda a entender el gran amor de Dios. Nos ayuda a comprender que no hay otra autoridad más elevada que la de Dios. Jesús es el origen y fin de todo. Por lo tanto, cuando Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso deberíamos de abrazarlo en nuestra vida también. Estimado amigo, ¿está usted dispuesto a decirle: Señor, quiero que tú seas el principio en mi vida? Yo he fracasado porque he partido de mi propia prudencia, pero sé que sin ti nada puedo hacer. Por eso es sabio darle el corazón a Jesús. Por eso es sabio tomar a Dios en cuenta en todas las decisiones de nuestra vida, porque Él es la causa, el principio de donde parte todo lo bueno y saludable. Por ello debemos nosotros de darle a Jesús nuestro corazón. Di conmigo entonces esta oración de fe, ahí donde estás. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre. Perdóname, Señor, por haber tomado decisiones inconsultas contigo. Ha sido mi corazón, mi mente, mi prudencia, y he fracasado. Y tengo una vida pecaminosa con la cual te he ofendido, y eso es lo que más me duele. Pero ahora
Vengo delante de ti pidiéndote perdón. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi salvación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.